Bien, buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí con ustedes. Mi deseo esta noche es aprovechar este tiempo juntos para hablar sobre el Evangelio. Ahí tienen ustedes una hojita. La verdad es que cada generación de cristianos siempre ha luchado por mantener puro, correcto, sano el contenido del Evangelio. Siempre, sin duda, el diablo, si nos va a tratar de hacer desviar en algo, va a ser en el contenido del Evangelio, ¿verdad? Más que en cualquier otra enseñanza de la Biblia. Y es realmente un desafío para cada generación, estar permanentemente evaluando autoevaluándonos, cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando le queremos compartir a otra persona cómo conocer a Jesucristo, cómo entregarse al Señor, cómo ser salvo? Permanentemente deberíamos estar evaluando lo que decimos, cómo lo hacemos, y por qué no también evaluando, y me refiero en este caso a personas que a lo mejor hace poquito que están acá en la iglesia, cómo es que uno llegó a la fe en Jesucristo. Tristemente nosotros conocemos muchas personas que tienen una esperanza falsa en cuanto a su salvación, que creen que van a ir al cielo el día que mueran porque un día levantaron la mano o llenaron una tarjetita o pasaron al frente en una iglesia. Entonces me gustaría en esta noche, mientras hacemos una evaluación del contenido del Evangelio, que hagamos en un sentido dos cosas. Evaluemos de qué manera nosotros estamos compartiendo el Evangelio a otros y por qué no en algunos casos evaluar en qué usted está colocando su confianza, qué piensa de usted que es verdaderamente lo que le ha salvado a usted, por qué piensa usted que al morir va a ir al cielo, si es que está convencido de que va a ir al cielo, si realmente su esperanza es algo correctamente, firmemente colocado en el Evangelio de Jesucristo, o quizás en una síntesis o en una adaptación, vaya a saber cómo llamarle a lo que por muchos lados hoy se escucha y se llama el Evangelio de Jesucristo. Hace unos años vino a nuestra iglesia allá en la ciudad de Lobos un hombre que era un evangelista, es un evangelista. Yo lo invité porque a mí siempre me asombró la pasión que él tiene por ganar almas, y le di permiso para darnos unas charlas un sábado sobre evangelismo. Bueno, a mí me asombró, él inició la charla leyendo unos folletos, o tratados, dicen ustedes. Leyó un tratado, una parte de un tratado. O creo que lo leyó completo, lo leyó y dijo, ¿qué les parece? ¿Está bien o está mal? Y todos dijeron, está bien. Ok, acaba otro, y leyó otro tratado. ¿Qué les parece? ¿Está bien o está mal? No, está bien. Y entonces ahí le dije, bueno, pásenselo y véanlo. El primero que leí es de los Testigos de Jehová y el segundo de los Mormones. Interesante. No lo podíamos creer. Exactamente casi lo mismo que dicen muchísimos tratados que nosotros a veces repartimos o que nos han repartido. Es que Dios nos ama, que Cristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados, que tenemos que hacer la oración del pecador, etcétera, etcétera. Y estratégicamente ciertas omisiones es suficiente para que ya no sea el Evangelio, obviamente. Permítanme, para comenzar, me gustaría repasar. Estos son 5 principios fundacionales. En primer lugar, Martin Lloyd-Jones dice, y estamos de acuerdo, el objetivo supremo del evangelismo es glorificar a Dios. Para eso evangelizamos. No es nuestro principal objetivo salvar personas o convertir gente, sino glorificar a Dios. Evangelizamos porque Dios nos manda y obedeciéndolo a Dios lo glorificamos. Más allá de si una persona se convierte o no se convierte, yo glorifico a Dios cuando comparto el Evangelio con otra persona, cuando evangelizo, estoy glorificando a Dios porque Él mandó a hacerlo y porque, como dijo MacArthur en su comentario de allá en Mateo 28, la Gran Comisión, MacArthur correctamente dice, la manera suprema en la cual Dios eligió glorificarse a sí mismo fue a través de la redención de hombres pecadores. Y es por medio de la participación en ese plan redentivo que los pecadores más glorifican a Dios. En otras palabras, nunca glorificamos más a Dios nosotros como cuando compartimos con algún pecador el plan de la redención de Dios. Eso es motivo suficiente para que evangelicemos. En segundo lugar, segundo principio fundacional del evangelismo, el único poder que puede realmente hacer que alguien se salve es el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros no podemos convertir a nadie, claramente, ¿sí? No importa los dones o habilidades que posee una persona, la obra de la salvación de un pecador solo es posible por medio del Espíritu Santo. No, a veces pensamos nosotros que ciertas personas tienen una habilidad especial, asombrosa de compartir el Evangelio, entonces
solemos pensar, bueno, ¿por qué fulano no le hablas a mi papá o no le hablas a mi hermano? Como que si fulano le habla, sí se va a convertir, ¿o no? ¿O no es así? Bueno, no es así, no debería ser así, no deberíamos pensar así nosotros. Claramente la Biblia dice que el único que puede convertir a una persona es el Espíritu Santo, no las personas, no nosotros. Aparte del Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer nada. El tercer principio, relacionado con el segundo, es que el único y exclusivo medio por el cual el Espíritu Santo obra es la palabra de Dios. Solo el Espíritu Santo puede convertir a una persona, pero el único medio que utiliza el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Así Dios ha querido que seas. Agradó a Dios, dice en 1 Corintios capítulo 2 o capítulo 1, salvar al mundo por la locura de la predicación. Así es como Dios quiere. En Romanos capítulo 10 también dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, el Espíritu Santo no obra en salvación. Una persona no se puede salvar por mirar una puesta de sol o algo maravilloso de la creación. Necesita escuchar el Evangelio. Ni aún una persona se va a salvar escuchando el testimonio de alguien, cómo alguien se convirtió. Necesita escuchar el Evangelio, la palabra de Dios. Mi testimonio no puede salvar a alguien. A veces es un lindo complemento, es algo ilustrativo del Evangelio, pero no es el Evangelio que yo le cuento a alguien en mi testimonio. A veces decimos, yo estuve evangelizando o evangelicé a mis familiares porque me paré, no sé, un día y conté algo muy lindo que me pasó y no los evangelicé por eso. No es el Evangelio. Y si no explico el Evangelio, no tengo esperanza realmente que esa persona, el Espíritu Santo, vaya a tocar su corazón para ser salva. Porque el Espíritu Santo usa la palabra de Dios. Ahí están los textos. Es muy lindo ahí en Hechos 17:2, cuando habla de que Pablo fue a Tesalónica y como era costumbre de él, les enseñaba las Escrituras, cada día de reposo, y les enseñaba las Escrituras. ¿Por qué hacía eso Pablo? Porque Pablo entendía que solamente por medio de la predicación y la enseñanza de las Escrituras iba a haber salvación de personas. Cuarto principio fundacional del evangelismo, que tiene que ver con nuestra motivación. Algo hablamos en el primer principio en cuanto a la gloria de Dios. Verdaderamente nuestra motivación para evangelizar debería ser únicamente dar gloria a Dios, por obedecerlo a Dios, y en segundo lugar, amor verdaderamente por los perdidos, porque se pierden las personas, no otra motivación que eso. No hay otra razón para evangelizar bíblicamente. Y el último, y esto me parece notable, que este señor, Martyn Lloyd-Jones, haya incluido en los 5 grandes principios que deberían guiarnos en el evangelismo, que haya incluido este punto quinto. Debemos, dice él, autoevaluarnos constantemente y retornar siempre a las Escrituras. ¿Por qué dice esto él? Y esto también es, entrecomillado, algo que él pone en su libro. Hay un constante peligro de error, de herejía, de un falso celo y del empleo de métodos no bíblicos, incluso entre los cristianos más sinceros. Y él expande esto mencionando verdaderamente la historia, nos muestra que siempre, y la Biblia nos advierte permanentemente que siempre, aún entre los creyentes mejores, los que más aman a Dios, siempre hay un peligro de desviarse del verdadero evangelio. Siempre lo hay. Y es muy fácil que eso no suceda. Es muy fácil. Por inventar un ejemplo en este momento, en algún momento uno está evangelizando a alguien y, no sé, le dice un ejemplo. Utilizamos ejemplos para explicar, ¿verdad?, los conceptos profundos del Evangelio. Y utilizás un ejemplo y notás que la persona se emociona, le tocas el corazón y que como parece que da resultado, que fue efectivo ese ejemplo. La siguiente vez lo volvés a usar y de pronto ya, sin darte cuenta, lentamente vas como organizando tu presentación del Evangelio alrededor de eso que te dio resultado. Cuando querés acordar, no es que te desviaste doctrinalmente ni que apostataste de la fe, pero lo único que está pasando es que comenzás a hacer un énfasis desmedido en un aspecto del Evangelio y ya olvidás otro y ya sin darte cuenta no estás predicando más el Evangelio. Y así nos pasa a todos. Terminamos sin querer todos lentamente cediendo a la presión de agradar a las personas, porque vemos que a la persona eso le pegó, eso le gustó y lo otro, mientras estaba hablando lo otro estaba molesto, le irrita o se me dormía. Y cuando de repente hablé de otra cosa, le gustó más, y bueno, entonces sin querer, sin darme cuenta, empiezo yo a desbalancear mi presentación del Evangelio, y cuando quiero acordar ya no estoy explicando el Evangelio. Nos pasa a todos. Nos puede pasar a todos, de hecho. Escuchen
por un ejemplo nomás. Aquí tengo el extracto de un folleto. Dice así: te presento mi amigo, dice el folleto. Así se llama, te presento mi amigo. Título: Él es fiel. Y hay un versículo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27:10. Segundo título: Él es el camino a Dios el Padre. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es ambas dos cosas ciertas. En tercer lugar, Él ya te ama. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y engancha ahí inmediatamente Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, aunque sos un pecador, Dios ya te ama. Cuarto punto, Él quiere darte vida eterna. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Juan 3:16. Ya lo conocen. Quinto punto del folleto. Él es el único que puede darte vida eterna. Porque Él es el único, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahí está bien. Último punto del folleto. Él no quiere rechazar a nadie. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Y ahí terminó el contenido y acá está la conclusión del folleto. Ahora que tú has conocido a mi amigo, ¿no sientes que quieres dedicar tu vida ahora y por la eternidad en sus manos? Ahora mismo tú puedes tener al Señor Jesucristo como tu Salvador personal y tu amigo. Y ahí le invitan a hacer la oración. Eso no es el Evangelio. No es el Evangelio, claramente que no. Aunque está repleto de versículos bíblicos, pero eso no es el Evangelio. Por eso es importante que analicemos, y así le hemos adaptado esta información de un libro que se llama Diles la verdad, Tell the Truth. Y lo que hacemos aquí entonces es analizar en forma como de comparación o de contraste una forma de explicar el Evangelio que es centrada en el hombre y otra forma que es centrada en Dios. En otras palabras, una forma donde tenemos todo lo que se dice, tiene en vista lo que la persona, la necesidad de la persona, la necesidad sentida de la persona, lo que a la persona de pronto le gusta escuchar o le quisiera escuchar, o por decirlo de una manera un poco más agresiva, el centro de esa forma es tratar de agradar a la persona. El contraste sería el evangelismo centrado en Dios, donde nuestra preocupación es ser fieles a lo que Dios nos manda hacer, más allá de si a la persona le agrada o no le agrada. ¿Sí? Queremos agradar a Dios por sobre todas las cosas y por eso nos preocupa mantener el mensaje en los carriles de lo que Dios nos ha pedido que digamos. ¿Sí? En primer lugar, punto de contacto con el incrédulo. Noten la diferencia. En el caso del evangelismo centrado en el hombre, el punto de contacto es el amor. Dios te ama. Dios nos ama a todos. O sea, en ese sentido estamos todos iguales. En el caso del evangelismo centrado en Dios, el punto de contacto, el que nos hace a todos iguales delante de Dios, es que Él es el creador. Dios te hizo. El énfasis en el evangelismo centrado en el hombre no es la autoridad de Dios. No se enfatiza la autoridad de Dios sobre la vida de una persona. El énfasis más grande ahí, en el caso del evangelismo centrado en el hombre, es que Dios quiere bendecirte. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso es lo que hoy más se escucha. Esa es la forma más contemporánea hoy de explicar el Evangelio. Es decir, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. O Dios tiene un regalo para ti. Y empieza a hablar en forma positiva desde el principio. Nunca enfatizando la autoridad de Dios sobre tu vida. El evangelismo centrado en Dios, en cambio, si Dios es nuestro creador, dice el Salmo, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24, me parece, 24:1. El Salmo 100 también dice que pueblo suyo, suyos somos, y ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si Dios nos hizo, entonces Él es nuestra autoridad. Y ese es el énfasis. Él tiene los derechos sobre nuestra vida. Él tiene derecho de decirnos lo que debemos hacer, de exigirnos lo que debemos hacer con nuestra vida. ¿Sí? Ya comenzando, paremos un poquito acá, comenzando ya la presentación del Evangelio, ya uno sin querer establece por el carril donde va a seguir. Si yo empiezo mi presentación del Evangelio enfatizando el amor de Dios y el regalo de Dios, es muy difícil en algún momento insertar el problema de la rebeldía del hombre a Dios. Es difícil. Y cuando lo insertás, de alguna manera sí se puede hacerlo, pero cuando lo insertás parece como que realmente todo lo que dijiste anteriormente era solamente para enganchar a la persona como un vendedor, digamos, ¿no? Y ahora empezaste con la letra chica del contrato.
Y por lo general lo que sucede cuando uno hace eso es que la persona hasta ese momento estaba contenta de escucharte, pero hasta ahí ya se hace como un corte en la conversación. En cambio, cuando tú empiezas explicando la creación de Dios y el derecho de Dios de autoridad sobre su vida, la vida de cada uno de nosotros, solito va llevándote al punto final, a la conclusión que es, usted se debe arrepentir si usted realmente quiere ser salvo. Usted debe creer en Jesucristo, pero también se debe arrepentir de esta rebeldía que ya hemos visto que usted tiene, porque usted no se ha sujetado a esa autoridad de Dios. Visión de Dios. El evangelismo centrado en el hombre, otra vez, el amor de Dios es el atributo principal que se enfatiza, ¿verdad? Dios nos ama. En cambio, centrado en Dios, no solo el amor de Dios, que sí, por supuesto, la Biblia es enfática que Dios tiene un amor asombroso, y en el Evangelio es donde más brilla el amor de Dios, por sobre todas las cosas, ¿no? Pero también la justicia de Dios y la santidad de Dios. No tratamos de enfatizar un atributo de Dios por sobre los demás, sino tratar en lo posible mostrar Dios en lo posible, ¿no? Dios es inmenso y es difícil para nosotros mismos, creyentes y por años de leer la Biblia, difícil de entender completamente. Pero nosotros tratamos de presentar verdaderamente Dios como es. No es solo amor, sino también, además de ser amor, Dios es justo y es santo. El mejor ejemplo de eso es la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo vemos cómo convergen exactamente todos los atributos de Dios, ¿sí? Por supuesto, Cristo murió por el amor a nosotros, pero ahí también vemos la justicia de Dios, por eso Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos la santidad de Dios también, porque justamente Dios le da la espalda a Jesucristo, porque Él está cargando el pecado. En el evangelismo centrado en el hombre, se lo muestra a Dios de alguna manera como esperando la decisión del pecador, casi como desesperado Dios. No quise tomarles tiempo, pero tenía para leerles un mail que cada tanto circula de una supuesta influenza, así, una gripe que agarra a todo el mundo y solamente queda una persona sin la sangre contaminada, y es una criatura, es tu hijo supuestamente en el mail. Y tú vas al hospital para hacerte las pruebas y el médico descubre que tu hijo no está contaminado, tiene la sangre pura. Entonces sale el médico y te dice, asombroso, su hijo tiene la sangre pura, no tiene el virus. Y usted se pone contento, pero el médico dice, no, pero un momento, usted no entendió. Es el único que tiene la sangre pura, necesitamos su sangre para curar a los demás. Bueno, está bien, sáquele la sangre. No, usted no entendió, necesitamos toda la sangre, así dice en el mail. Toda la sangre, toda. ¿Y eso qué significa? Discúlpenos, dicen. Nunca imaginamos que iba a ser una criatura, pero la humanidad, la supervivencia de la humanidad entera depende de la sangre de su hijo. Por favor, déjenos, firme este papel donde usted permite que saquemos toda la sangre de su hijo. Pero no se le puede hacer una transfusión, no, están todas contaminadas, solo... Bueno, al final, para hacerlo corto, supuestamente ya matan al hijo, a tu hijo matan. Y el mail termina diciendo lo siguiente: a la semana siguiente, cuando toda la humanidad se salva porque hacen el antídoto con esa sangre, a la semana siguiente, cuando se va a hacer una ceremonia para recordar la entrega de tu hijo, la mayoría de la gente no asiste. Siguen con sus programas de televisión, siguen con sus cosas, y termina el mail. Lo tengo acá, pero no hace falta que lo lea, pero dice, y vos o usted está ahí en el momento que van a hacer la ceremonia a su hijo, y a usted le dan ganas de gritar, ¿pero acaso no les importa? Así termina el mail, supuestamente para conmovernos. Nada más lejos de lo que es el Evangelio. Pero eso es, tristemente, cuando una persona comienza a enfocar tanto en el hombre, automáticamente lo que sucede es que Dios cada vez se hace más nebuloso. Tanto engrandece uno al ser humano que Dios cada vez se hace más chiquitito, y al punto que no se dan cuenta una persona, pero está blasfemando al punto de mostrar a Dios como desesperado, tratando de que alguien en este mundo acepte a su Hijo Jesucristo. Dios no está desesperado, todo lo contrario. Dios no está desesperado. Como decía una mujer que trabajaba conmigo, una profesora en la escuela, un día me dice, pobrecito Dios. Digo, ¿cómo? Pobrecito, me dice, así me decía. Digo, no entiendo, es católica ella, ¿no? ¿Por qué dice así? Y porque Él, no sé, nos mirará desde el cielo y se agarrará la cabeza de cómo estamos todos, ¿no? Y Él quiere que seamos buenos y cada vez somos peores todos. Así piensa mucha gente, ¿no?
porque tienen una visión tan grande del hombre que Dios cada vez es más chiquitito, tristemente. En la visión, en la explicación del Evangelio centrada en Dios, Dios es el que capacita la voluntad de un pecador para que ese pecador pueda ser salvo. Abran la Biblia, por favor. Solo por mostrar un ejemplo, hay muchísimos. Henry habla muchísimo de esto todo el tiempo. Fíjense en el libro de los Hechos, capítulo 11. Después que se convierte Cornelio, y el apóstol Pedro da el informe a la iglesia de lo que pasó con Cornelio. Después que terminan de escuchar cómo Cornelio se convirtió y también recibió el Espíritu Santo, 11:18 de Hechos, dice que dijeron allí: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios es el que concede a un pecador que se pueda arrepentir, el que capacita a una persona para creer. Dios no está nervioso en el cielo viendo a ver qué va a hacer, ¿va a aceptar o no va a aceptar? No es así, claramente que no. Conclusión, en esta clase de evangelismo centrado en el hombre, casi que el mensaje principal es que Dios, hablando de Dios, ¿no?, es un amigo que te ayudará. Se enfatiza eso, la comprensión de Dios hacia nuestros problemas, y Dios te quiere ayudar. En el cambio, en el evangelismo centrado en Dios, Dios es un rey que te salvará. Podría extender este punto infinitamente, ¿no? Pero las cosas que uno escucha en este tipo tristemente, de desviación, yo he escuchado pastores conocidos míos, tristemente, de aconsejar personas que se ha muerto un familiar querido, un ser querido, que le han dicho: no, bueno, Dios no quería que esto suceda. ¿Cómo puede una persona decir algo así a otro? ¿Cómo que Dios no quería que esto suceda? ¿Y cómo sucedió entonces? ¿Se da cuenta? Cuando usted empieza, supuestamente otra vez, por querer, centrado en el hombre, suavizar, ser condescendiente, ser compasivo, y parece que uno, defendiéndolo uno a Dios, tratando de dejarlo bien a Dios frente a los ojos de otra persona. Al revés, lo achicamos tanto a Dios que ya no es Dios. Nosotros tenemos que decir lo que es la verdad y ya, confiando que Dios va a obrar. Y si no decimos la verdad, Dios no va a obrar, porque el Espíritu Santo solo obra a través de la palabra explicada. Si alguien se ofende, bueno, ¿qué va a hacer? Estemos preparados para eso, seamos pacientes, seamos mansos, humildes, y dejemos que Dios haga su obra. Pero si lo adaptamos el Evangelio para que la gente le guste, ya perdimos toda esperanza de que algún día Dios convierta a una persona con eso que le estamos diciendo que no es ya el Evangelio. La visión del hombre. Bueno, lo ven como al hombre caído, sí, en pecado, por supuesto, pero no del todo arruinado, digamos, un poquito machucado, digamos, un poco maltrecho, pero todavía le queda una chispita de capacidad que le permite elegir hacer el bien. O sea, el pecado afectó al ser humano, pero no al punto de ya dejarlo inútil. Esto es típico en la teología católica. Por eso la Iglesia Católica se ha dedicado históricamente a fundar escuelas por todas partes del mundo. En nuestros países latinoamericanos está lleno, repleto de escuelas católicas. ¿Por qué? Porque ellos piensan, esa es la teología que ellos tienen, que en el corazón del hombre ha quedado una luz, una chispita de verdad, y solo con la educación es como que le vamos a abanicar esa chispita y eso va a empezar a iluminar y a encender todo. Y con toda sinceridad, tristemente, sinceramente equivocados, pero con sinceridad, desviándose de la Biblia, están tratando de educar a las personas pensando que por la educación, por medio de la educación, porque lo que le está faltando es información, la información correcta, de esa manera una persona va a llegar a Dios. Bueno, la Biblia dice que no es así. El hombre es caído e incapaz de llegar a Dios por el poder de su propia voluntad. Un texto de prueba, solo hay muchísimos, pero puede ser Efesios capítulo 2, ustedes saben, ahí lo menciona, Efesios capítulo 2, verso 1, dice el apóstol Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo leí todo para después hacer referencia a esto, pero ahí dice que estábamos muertos
en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos dio vida, estando muertos. Es una expresión que utiliza la Biblia para hablar justamente de los estragos que ha hecho la caída del hombre, el pecado del hombre en la naturaleza humana. Espiritualmente estamos muertos, insensibles completamente a las cosas de Dios. No podemos por nosotros mismos llegar a la verdad, no podemos por nosotros mismos buscar a Dios y encontrar a Dios. Estamos muertos espiritualmente. Somos incapaces de llegar a Dios por nuestro propio poder. En la visión centrada en el hombre, sin embargo, como todavía piensan que queda esa pequeñita capacidad débil, pero todavía ahí queda, creen ellos que el hombre busca la verdad, pero no tiene los datos correctos. Ellos creen que las personas están buscando la verdad. Las personas no buscan la verdad, según la Biblia, ¿sí? No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, Romanos capítulo 3. La visión centrada en Dios dice que el pecado ha afectado de tal forma a la naturaleza humana que el hombre no regenerado odia a Dios. Odia a Dios. Hay gente que se sorprende cuando uno le dice esto, pero así lo dice la Biblia. Rápidamente yo se los menciono. Ahí en Romanos 5:8, que nos encanta, que es un texto precioso que habla del amor de Dios, que dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sin embargo, fíjense lo que dice inmediatamente después. Verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, etcétera, etcétera. Está describiendo lo que éramos antes de ser salvos. Éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios, Romanos 5. En Romanos 8 dice lo mismo, que los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios. En Colosenses dice exactamente lo mismo, capítulo 1. El ser humano es enemigo de Dios. Enemigo de Dios. A pesar de tener sus religiones y supuestamente muchos de ellos incrédulos ser devotos, así dicen, ¿no? de Dios, en realidad son enemigos de Dios, porque no se sujetan a la autoridad de Dios y están inventando su propio camino para llegar a Dios en rebeldía, al Dios que supuestamente están buscando, no lo están buscando. La visión del hombre sobre el hombre, ellos piensan que el hombre, necesita amor, necesita ayuda, necesita amistad, necesita significado, y en eso se enfatiza, de eso se enfatiza. Tristemente es asombroso, ¿no? Pero la iglesia evangélica hoy, en la gran mayoría del mundo evangélico hoy, han comprado la idea de que las personas están buscando la verdad, que hay que tratar de traerla a la iglesia a las personas así como están no regeneradas, insertarlas dentro de la iglesia, hacerlas miembros de la iglesia, aún no siendo convertidas. Y al estar en la familia de la iglesia, recibiendo ese amor, ese cuidado y en la dinámica de lo que es una iglesia, al tiempo van a ser convertidos. Eso es lo que hoy se enseña. Es completamente erróneo, claramente que no. Pero así se ve, porque así se diagnostica erróneamente lo que es el hombre. Por supuesto, nosotros pensamos, basándonos en la Biblia, que el hombre, porque está muerto en delitos y pecados, necesita regeneración, nacer de nuevo, una nueva naturaleza. No hay otra esperanza que eso, que Dios le dé un nuevo corazón, que pueda amar a Dios, que Dios le dé una nueva vida, una nueva naturaleza, que sí ame a Dios. Bueno, más información aquí, ustedes tienen ahí, ¿no? El hombre comete errores, es imperfecto, necesita el perdón de pecados específicos. Por supuesto el hombre comete errores. La Biblia le llama a eso pecado, ¿no? El hombre es pecador, pero básicamente el hombre se rebela en contra de Dios, tiene una naturaleza pecaminosa y necesita reconciliación. Necesita el perdón, la reconciliación con Dios. Y el énfasis en el caso de la visión centrada en el hombre es más casi un énfasis, yo diría, terapéutico, psicológico. Usted no es feliz, usted está vacío, usted busca y busca y busca y hace cosas y hace esto y hace lo otro para llenar el vacío de su corazón. Y yo estoy aquí hoy para decirle que lo único que puede llenar su vacío es Jesucristo. Es cierto, pero eso no es el Evangelio. Eso es una consecuencia de aceptar el Evangelio. El Evangelio no es, mira vos, no había pensado eso, qué bueno, entonces sí me interesa. Eso, ¿y dónde está la humillación? La persona vive en su egoísmo, centrada en sí misma, y yo le presento el Evangelio de tal manera que la persona puede seguir centrada en sí misma y lo compra, por decir así, o lo acepta para ver si eso le ayuda a seguir viviendo centrada en sí misma. Cuando nunca una persona se puede hacer cristiana hasta que no renuncie a ese egocentrismo y se dé cuenta que todo gira alrededor de Dios. Este universo es el universo de Dios, no el mío.
y yo me tengo que sujetar a la ley de Dios, a las normas de Dios. Y sí, después, por añadidura, por supuesto, mi vacío va a ser lleno, etcétera, etcétera. Pero el énfasis del Evangelio no es usted está vacío y hasta que no esté con Dios no va a encontrar solución a ese problema. O sea, es un énfasis más relacional, mientras que nosotros el énfasis lo hacemos más judicial, digamos así. ¿Sí? Dios es un juez justo y nosotros estamos en falta delante de ese juez y nos espera una condenación. Tenemos que arrepentirnos. Nos hemos rebelado contra Dios y Dios siempre lo supo y lo sabe. Y Él, por su amor, todavía nos está dando la chance de arrepentirnos. No dejemos pasar esa oportunidad porque en cualquier momento esa oportunidad se acaba. Porque Dios está teniendo gracia. Porque Dios, si hoy te aplasta como una cucaracha, estaría bien, estaría correcto si lo hace. No sería injusto. Lo que es asombroso es que todavía no lo haya hecho. Usted debe arrepentirse de su pecado. ¿Sí? O sea, necesita salvación de la culpa y del poder de la esclavitud del pecado, ¿sí? Y del infierno, porque merecemos una condenación. Conclusión, en cuanto a la visión del hombre, en el caso del evangelismo centrado en el hombre está enfermo y es ignorante. En nuestra visión de cómo está el hombre está espiritualmente muerto y perdido. Perdonen que no se me ocurrió agregar acá versículos bíblicos. Estoy asumiendo que muchos de ustedes conocen los versículos. Solo al poner así información al lado de la otra ayuda a entender conceptos. Si alguno de los que está aquí realmente todo esto les parece demasiada cantidad de información y necesita los versículos, encantado de la vida, se los proveo después, ¿sí? De todo esto que hablamos, quizás un buen pasaje, el mejor quizá de todos, es Efesios capítulo 2, del 1 al 3. Pero hay muchísimos más, ¿sí? Claramente. Sí, Bernardo. Es un mandato de evangelismo, sí. En Mateo 28, cuando Jesucristo, 28:20, cuando manda lo que llamamos nosotros la Gran Comisión, que se repite en Marcos 16, se repite en Lucas 24, se repite en Hechos capítulo 1, verso 8, ahí se nos muestra claramente que es un mandato evangelizar. No solo para los apóstoles fue eso, sino para cada uno de los cristianos. Está claro que la Gran Comisión fue para todos los cristianos, no solo los apóstoles, porque inmediatamente después el verso siguiente dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tendría sentido esa frase si se refiere solo a los apóstoles, porque hasta el fin del mundo dice Jesús que va a estar con nosotros, con los destinatarios de la Gran Comisión, que somos todos. Gracias por la pregunta, sí. La pregunta es, ¿qué pasa con las personas que dicen que fueron salvas solo al escuchar una canción o solo al escuchar un versículo? Yo creo que es posible que suceda que una persona se salve así, pero probablemente si uno investiga detrás de eso y pudiera preguntar a esa persona cómo llegó a ese momento, probablemente lo que uno viera es que antes de eso hubo un montón de veces que fue expuesto a la verdad del Evangelio y por decir así, en mi forma de decirlo, le faltaba atar un cabo, digamos, ¿no? Y lo ató ahí, por obra de gracia del Señor, ¿no? Del Espíritu Santo. Pero me da la impresión a mí como es notable cuando Pedro predica ya en el día de Pentecostés y se convierten tantos miles de personas con un solo sermón, que es notable que realmente la audiencia que estaba escuchando ese sermón eran justamente los que habían semanas antes pedido que crucifiquen al Señor Jesús. Eran judíos, sabían de la santidad de Dios, sabían de la justicia de Dios, sabían de que el hombre es pecador, en fin, tenían un montón de información, le faltaba realmente creer que Jesucristo era el Mesías prometido. Y ya. Le faltaba conectar un punto y lo conectaron ahí. Cuando usted avanza en el libro de Hechos y ve al apóstol Pablo, por ejemplo, estuvo 1 año y medio en la ciudad de Corinto, estuvo 2 años en la ciudad de Éfeso. Cuando ya estaba en un mundo completamente secularizado, con menos información, tuvo que enseñar y enseñar y enseñar la verdad para que realmente haya salvación. Por supuesto, Dios podría salvar a una persona solo con Juan 3:16, pero Dios podría salvarlo sin que nosotros habláramos. Pero el punto es que Dios así ha escogido a través de la predicación de la palabra, ¿sí? Entonces, si acá algunos contaran su testimonio, encontraríamos lo que usted está mencionando, ¿sí? Que algunos se han convertido en fue un empujoncito, pero realmente llegaron a ese momento a través de mucha exposición a la palabra, a veces leyendo la Biblia por su cuenta, o etcétera, ¿sí? Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Noé, por favor. En algunos casos puede ser, a mí me ha pasado esto, y por eso digo, tenemos que estar todo el tiempo autoevaluándonos, pero no necesariamente mi motivación fue quedar bien con las personas,
Por supuesto, uno quiere comunicarse con la persona. O sea, nosotros no queremos hablar al aire. Nosotros no nos gusta pararnos en una esquina y empezar los gritos a ver si alguien lo escucha, ¿no? No se escucha, no nos parece que sea efectivo eso. Entendemos nosotros que Dios nos hizo seres humanos, personas, personales, individuos, y que debemos comunicarnos a un nivel individual con otra persona de una manera que es entendible, que la otra persona realmente escuche lo que estoy diciendo. Entonces, en esa dinámica de lograr una buena comunicación, a veces uno sin quererlo, yo creo, muchas veces, sin quererlo, sin querer uno agradar a los hombres, adapta, como decíamos hoy, ¿sí? De una manera o de otra, pretende adaptar, pretende, no sé, sobreenfatizar una cosa sobre otra, etcétera, y cuando uno quiere acordar, lentamente, sin notarlo, se va desviando, me parece a mí, ¿sí? Si nosotros predicáramos el Evangelio como debemos predicarlo, tendríamos muchos más enemigos de los que tenemos, yo creo. Sin duda, y no tenemos, yo lo digo por mí esto, de verdad, y a mí en mi ciudad me quiere todo el mundo, aún los incrédulos me quieren un montón, pero a veces yo me pregunto si realmente los he confrontado como debía, ¿no? ¿Se entiende? Y todo el mundo me aprecia, y inconversos, ¿no? Y siguen en su pecado y piensan que soy una buena persona, pero wow, a veces yo digo, capaz que no he sido fiel, pero no creo que haya sido hipócrita, ¿se entiende? Pienso que a todos nos puede pasar, sí, señor. Yo no soy un experto en el tema, he tenido en mi casa, y no lo he leído así profundamente, pero sí lo he ojeado, como que hay personas que se han dedicado a estudiar la vida de Billy Graham en este sentido, con esto como evaluación, y ellos identifican distintos como periodos en la vida de Billy Graham, como que hubo momentos donde sí, notablemente él se sujetó a las verdades bíblicas, y probablemente en algún otro momento, digo probablemente, yo otra vez no soy experto, a lo mejor por otras presiones, o vaya a saber qué, a veces quitemos eso de las presiones, porque ya he hecho una sombra como de sospecha o de duda, a veces con el afán de simplificar, de hacerlo, porque no es cuestión de ser complicado, ¿no? Tenemos que ser simples cuando explicamos el Evangelio. A veces con el afán de simplificar el Evangelio, llega un momento que ya no tenemos más Evangelio. Habría que estudiarlo. A mí es un tema que me interesa mucho, solo que ahora por el ritmo del seminario no puedo dedicarme, pero me gustaría ver eso de Billy Graham, como usted dice. A lo mejor usted sabe más de eso y podría asegurarlo con certeza. Es posible. A mí me sorprende, como estamos diciendo, que lo han aceptado y querido gente de todos los grupos, ¿no? Y gente que claramente no es creyente y lo han respetado como un gran hombre de Dios, y si él a lo mejor hubiera sido apegado más a esto que decimos, a lo mejor no lo hubieran dejado predicar nunca más en esos ámbitos, y sí lo dejaron seguir predicando. Digo, da para investigar, ¿no? Buena pregunta. ¿Seguimos? Visión del pecado. En sus hojas no lo tienen separado, ¿sí? Pero está junto con el hombre, me parece. El pecado es el resultado de los errores del hombre. En el caso de la visión centrada en Dios, el pecado es el resultado de la depravación. Nosotros cometemos pecado porque somos pecadores, dice la Biblia. Porque yo soy pecador, nací pecador. Fíjense acá, lo dejé a propósito, bueno, lo saqué, pero lo leí a propósito, les dije hoy, más largo en Efesios capítulo 2. Dice, al final del verso 3, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que de los demás. Ahí dice que por naturaleza, desde que nacemos, las personas estamos bajo la ira de Dios. ¿Sí? Eso está confirmado por un montón de otras partes de la Biblia, ¿verdad? Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Se apartaron los impíos desde la matriz, Salmo 58:3. Muchos textos mencionan de que nosotros nacemos ya pecadores y por eso después pecamos. Los que tenemos hijos sabemos y nos asombramos. Nunca yo le enseñé a mi hijo a ser malvado. Después sí, de pronto fui un mal ejemplo ya cuando era más grande, pero cuando era un bebito y la primera vez que mi hijo me mintió, uno se queda asombrado, porque ¿de dónde lo aprendió? No iba a la escuela, no tenía amiguitos, estaba en casa con nosotros y de golpe un día uno descubre que su hijo sabe mentir. ¿De dónde lo sacó? El pecado, según la visión del hombre, centrada en el hombre, conduce a una mala vida. Eso es cierto, la Biblia dice, el camino de los transgresores es duro, ¿verdad? Es cierto. Sin embargo, es mucho más cuando queremos explicar el Evangelio. Nuestro pecado nos conduce al infierno. La ira de Dios está sobre nosotros.
Como le gusta decir a Henry, citando a Martin Lloyd-Jones, un pecador es una monstruosidad en el universo de Dios. Eso decía Martin Lloyd-Jones, y es cierto, y debe saberlo. Nosotros, por causa de nuestro pecado, las consecuencias son bien severas, ¿sí? Realmente estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice ahí en Romanos. Dios está en contra de nosotros. Pasamos a Cristo. Cristo es el Salvador de los errores, de los pecados y del infierno. El evangelismo centrado en Dios, Cristo Salvador de los pecados, la naturaleza pecaminosa y el infierno. Me acuerdo hace unos años le prediqué el evangelio a un director de cine y él lo rechazó completamente. A la semana, bajo una lluvia torrencial, me golpea la puerta de mi casa, que es una puerta de vidrio, yo lo veo de lejos, mojándose. Y bueno, atiendo, le digo, pasa, ¿qué pasa? No, dice, no, llorando estaba el hombre, por favor, quiero que me vuelvas a hablar lo que me explicaste la otra vez. Yo quiero a Jesucristo, me dice. Necesito a Jesucristo, así me dice. Bueno, fuimos a mi oficina, volvimos a hablar del Evangelio. Supuestamente él estaba, yo pensé, el Espíritu Santo, impresionante, el hombre mojándose, llorando, digo, el Espíritu Santo está obrando de una manera asombrosa. Le expliqué de nuevo el Evangelio y en un punto el hombre se cerró. Dice, no, el infierno no existe, me dice. Digo, sí existe. No, no puede existir el infierno. Y bueno, seguimos hablando. Le digo, ¿de qué te salva el Señor Jesucristo? Y de la vida, de mí. No sé, ¿de qué te salva? ¿Por qué le llamas el Salvador a Jesucristo? ¿Por qué es el Salvador de qué? No sé, de mis errores. Así, parece a propósito lo que está acá. Digo, Alberto, ¿no pensás que Jesucristo te salva a vos de tu maldad, de tu pecado? No, dice. Yo no merezco el infierno. ¿Y entonces para qué vas a pedirle a Jesucristo la salvación? Bueno, y bueno, ahí quedó, y supuestamente en aquel momento yo, sin sabiduría, oré con él. Y él, me acuerdo, nos seguimos viendo por un tiempo, él pensó por un tiempo que era salvo. No, ese hombre no es salvo. No puedo explicar demasiado la vida de este hombre, pero este hombre claramente es un inconverso, es un blasfemo, es una terrible persona, nunca se rindió a Cristo, y estaba claro esa misma noche mientras hablábamos que él no estaba dispuesto a rendirse a Cristo, porque él no quería aceptar lo que Cristo dice, no lo quería aceptar, de ninguna manera estaba dispuesto a reconocer que él merecía una condenación de parte de Dios. Y eso pasa en muchísimas personas en esta cultura que vivimos moderna, nunca jamás van a aceptar que se les nombre como la Biblia les nombra. Y sí le harían la oración con gusto, y sí le gustaría invitar a Cristo para ser su amigo y no sé qué más, aún como Salvador, pero nunca jamás reconocerían ellos que necesitan arrepentirse. Cristo existe para nuestro beneficio. El evangelismo centrado en Dios, Jesucristo vino aquí para reunir su reino, para recibir honor y gloria. Se enfatiza en general la muerte de Cristo por sobre todas las cosas. En el evangelismo centrado en Dios tratamos de enfatizar no solo la muerte de Cristo, sino la vida de Cristo es importante también. En definitiva, hacerse uno cristiano es hacerse seguidor de Cristo. Una persona no va a rendirse a Cristo si no sabe quién es Cristo. Cuando usted solo limita la explicación del Evangelio a lo que sucedió un día en la cruz, es difícil que una persona esté dispuesta a rendir su vida a Jesucristo, a tomar su cruz y seguir a Cristo si no sabe a quién está siguiendo, ni sabe quién es Cristo. Necesitamos explicar quién es Cristo, es parte del Evangelio. En nuestra manía de reducir el Evangelio a lo mínimo para meterlo dentro de un folleto, hemos quitado casi todo sobre Cristo. Y solo hemos dejado lo que sucedió en esas 3 horas de un viernes cuando moría en la cruz, pero eso no es suficiente para una persona que no sabe absolutamente nada. Quizás, como hoy preguntaban, si una persona a la que estamos explicando ese evangelio compactado en 4 leyes espirituales, quizás si le estoy explicando esas 4 leyes a una persona que ya viene sabiendo un montón, probablemente esa persona se rinda a Cristo para realmente sea su Señor y Salvador. Pero si estoy hablando de una persona que está en blanco, que nunca ha escuchado el Evangelio, no es suficiente, tengo que hablar de Cristo, de la persona de Jesucristo. Necesito enfatizar quién es Jesucristo, qué hizo Jesucristo, no solo en la cruz, sino en su vida. Él realmente cumplió la ley de Dios, Él es el único que satisfizo la justicia de Dios, y por eso Él es posible, el único Salvador posible para un ser humano. Conclusión, y aquí vamos a
probablemente a terminar. En el evangelismo centrado en el hombre, solamente se invita a una persona a recibir a Cristo como Salvador, y es opcional que una persona reciba a Cristo como Señor o rendir su vida a Jesucristo. En el evangelismo centrado en Dios comprendemos nosotros claramente, porque el diagnóstico es que es rebeldía. Los seres humanos estamos en rebeldía con Dios. Sí o sí, para uno hacerse cristiano, debe rendirse a Jesucristo, no solo como Salvador, sino como Señor de su vida. ¿Sí? Yo suelo decirlo, y lo mencioné creo hace unas semanas, no recuerdo, pero a veces trato de imaginarme gráficamente y lo explico a la persona. Una persona está agarrada, todas las personas de alguna manera están agarradas a algo, aferradas a algo, aún los ateos. La persona tiene, no sé, su esperanza puesta en algo. Imagínense, no sé, qué sé yo, la Virgen de Guadalupe y yo no sé, su iglesia y todas las obras de caridad que hace, etcétera. Y ahí está agarrada de algo. Y usted viene y le explica el Evangelio de Jesucristo. Pero usted lo explica de una forma centrada en el hombre. Entonces, todo lo que estuvo presentando son las conveniencias, como dice más adelante en su apunte después. Usted enfatiza los beneficios, como casi diciéndole, no sea tonto, acéptelo, esto le conviene, mire usted, no tiene nada que perder. A veces decimos eso. ¿Por qué no prueba, aunque sea? Pruebe un mes, aunque sea. Hay gente que dice eso, ¿eh? Pruébelo un mes, pruebe un mes. Ore a Dios, pídale a Dios, pruebe. Así, tratando como si fuera un producto que uno trata de enchufarle a una persona. Entonces la persona en ese contexto, aferrada a todo lo que nunca se le habló nada de la rebeldía ni del arrepentimiento, solo que tiene que hacer una oración y confiar en Cristo. Dice, bueno, supongamos que esto es Cristo, ¿no? Dice, bueno, ok, lo acepto. Y ahora, Señor, soy un pecador, quiero que Jesucristo vea mi corazón, creo que Él murió por mí, por favor, sálvame. Y agarra a Cristo y lo suma a todo lo que ya tenía. Eso, según la Biblia, eso no es salvación. No puede una persona ser salva así. Es una barbaridad eso. Cuando uno predica el Evangelio, la persona en algún momento, cuando va llegando al momento de la conclusión y uno le invita a la persona a tomar una decisión, uno tiene que invitar a la persona claramente a decir, usted se debe arrepentir de su rebeldía a Dios. Todo lo que usted estaba confiando, todo eso, para Dios es como trapo de inmundicia. Eso le conduce a la muerte, eso no le sirve. Eso es una expresión más de que usted ha estado compitiendo con Dios, ha estado inventando su propio camino para llegar a Dios. Dios ya dispuso el camino, el único camino es Jesucristo. Usted debe darle la espalda a su pecado y junto con eso darle la espalda a cualquier cosa en la cual usted estaba confiando. Como dice Pablo en Filipenses 3, lo tuve todo por basura, todo por basura. Y en el momento que la persona se arrepiente, realmente se está dando cuenta que todo eso es una basura, no le sirve para nada. Y para poder recibir a Cristo por la fe, en el mismo instante que la persona va a confiar en Cristo, o un instante antes, no sé, tiene que absolutamente despojarse todo y entonces sí rendirse a Cristo. Claramente, ¿sí? Vamos a terminar aquí. Vamos a orar. Y lo demás, de todas maneras, creo que en el apunte está bastante claro para que ustedes también mediten. Es muy importante el último punto que está más largo ahí en el apunte, en cuanto a la meta del evangelismo, después véanlo. Y piensen, por favor, piensen en la manera en que ustedes comparten el Evangelio. Y por supuesto, si necesitan más información, encantado de la vida de conversar con ustedes. Señor, gracias por este tiempo juntos. Estamos hablando de cosas realmente sagradas, profundas, que pertenecen a lo más solemne, más sublime que encontramos en tu palabra, el mismo plan de la redención, aquel plan por el cual día y noche los ángeles te adoran, se rinden ante ti asombrados de lo que es la magnitud de tu gracia, de tu misericordia hacia nosotros los pecadores rebeldes. Oh Señor, que por favor enciendas en nuestro corazón una pasión por amar este mensaje, por conocerlo más, por profundizarlo, por escudriñar, por aprender cada día más. Que realmente amemos hablar de esto, Señor, con otras personas. Que nuestro corazón se llene de gozo, que salte de alegría, pero que realmente podamos nosotros ser capaces de contemplar y de apreciar la gloria que hay en el mensaje de la salvación y que lo tratemos como debe ser, como un tesoro que tenemos en nuestros vasos de barro que somos nosotros. Que por favor nos ayudes a ser fieles, Señor,
transmisores de tu Evangelio, Señor, que seamos apasionados cuando hablamos con otros, que seamos fieles representantes tuyos, mostrándote a ti como tú eres, grande, inmenso, justo, santo y amoroso, y que no tengamos temor, no tengamos miedo de mostrar la miseria humana, Señor, como tú la muestras, con humildad, con mansedumbre, pero con la autoridad de tu palabra. Por favor, ayúdanos, Señor, a ser fieles, evangelistas, y especialmente al terminar mi oración pido por los que están aquí escuchando hoy, que aún no se han rendido a ti, o que han sido mal guiados, y hoy quizás se han dado cuenta, Señor, de que no han creído en ti como tú lo pides, que por favor tengas misericordia de ellos, que obres en sus corazones, Señor, para que puedan conocer la salvación. Por favor, gracias por tu palabra y gracias por querer usarnos a nosotros, que somos indignos frente a tanta gloria que es tu Evangelio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.